Bienvenidos a Cosas de Mujeres. Les habla Silvia Casanova. El día de hoy invitamos a una especialista para aclarar una cantidad de dudas que tienen que ver respecto a un tema tabú, a un tema muy difícil, a un tema muy duro, a un tema muy escondido, como lo es el aborto. Un tema que se quiere y no se quiere, se cree que se habla, pero realmente nadie ahonda en él, porque todas tenemos como mujeres algún episodio familiar o personal con esta palabra que es dolorosa cuando es legal, pero es aún más dolorosa y deja aún más secuelas cuando se hace de forma ilegal. Para hablar de este tema invité a la doctora Raiza Bontemps. Bienvenida, Raiza. Gracias, Qué Silvia. bueno que hayas podido venir a Cosas de Mujeres a hablar, de lo que se llama el aborto. Quisiera que comenzáramos hablando específicamente de qué es un aborto, porque la gente no ahonda en lo que no quiere saber. Solamente lo ven como una solución muchas veces o lo ven como un castigo cuando es de forma natural. Entonces, ¿qué es un aborto clínicamente hablando? Ok, primero muchas gracias por la invitación a compartir este tema contigo y con las demás mujeres y hasta hombres, ¿por qué no? Sí, señor. Un aborto es la interrupción de la gestación antes de las 20 semanas. La Organización Mundial de la Salud en muchas ocasiones dice que antes de que el feto, cuando un feto se desprende y pesa menos de medio kilo, de 500 gramos, ya se considera un aborto, pero realmente es antes de las 20 semanas. Una gestación que se interrumpe, bien sea espontáneo o inducido, antes de las 20 semanas se considera un aborto. En 20 semanas estamos pisando 3 meses. Más o menos, no, casi los 5 meses, 4 meses y medio, más o menos. ¿Ok? Ese es el concepto de aborto. Ahora, de acuerdo a la etiología, puede ser espontáneo o inducido o provocado, ¿no? Dependiendo de cómo suceda el inicio de esta suspensión o esta interrupción de la gestación. ¿Qué puede provocar un aborto espontáneo? Porque muchas amigas se culpan de que de repente yo caminé mucho, de repente yo hice un esfuerzo, de repente tal vez X, Y, Z es mi culpa, por eso tuve un aborto espontáneo. No, siempre que una paciente tiene un aborto tiene esa duda, y doctora, ¿qué hice que me provocó el aborto o qué dejé de hacer? No, generalmente en la mayoría de los casos los abortos son producidos por problemas cromosómicos propios del embrión, en la mayoría de los casos, y que muy probablemente eso va a ser incompatible con la vida, y pues la naturaleza, como dice, es sabia y expulsa lo que no viene bien. Hace selección natural, exacto, selección natural. Eso es un aborto espontáneo, generalmente los problemas cromosómicos. Problemas infecciosos también, los problemas infecciosos de cualquier índole. ¿Alguna enfermedad venérea que tenga esa mujer en el cualquier momento? proceso infeccioso puede dar amenazas de abortos o crear el aborto en sí, bien sea infecciones urinarias, cualquier proceso infeccioso, enfermedades venéreas, por supuesto que sí. Y la toxoplasmosis, es importante hablar de la toxoplasmosis porque mucha gente cree, tengo toxoplasmosis y esa fue la que me causó el aborto. La toxoplasmosis puede causar aborto una vez, pero no va a ser frecuente que esa sea la causa de los abortos sucesivos en el caso que los tenga. En caso de una misma persona. Exacto, ¿ok? Tiene que haber otra reinfección para que vuelva a darse una enfermedad aguda, activa, que le provoque el aborto. Pero porque anteriormente se creía eso, no, yo tengo toxoplasmosis, se etiquetaban como que tienen toxoplasmosis y no podían, exacto, y no es así. Y es cierto que pueden haber abortos espontáneos en donde la mujer ni siquiera se dé cuenta, sino se da cuenta el médico después cuando hay alguna consecuencia que dicen de repente, oye, este periodo me vino muy fuerte, tal, y van al médico y dicen, no, fue un aborto. ¿Eso es cierto que puede suceder? Sí, puede suceder. O sea, generalmente en esos casos la paciente consulta por sangrado que no se les va, que no se les quita. Y cuando nosotros hacemos el examen ginecológico, pues vemos que hay restos de membranas o restos ovulares ahí en el canal cervical, y pues le hacemos el diagnóstico retrospectivo de que fue un aborto. ¿Okay? Pero generalmente son embarazos muy, muy pequeños, que la paciente ni siquiera ha tenido falta, o lo que nosotros llamamos amenorrea, falla menstrual, o ha tenido muy pocos días de falla menstrual, y pues se produce, por eso ella no lo asume como un embarazo. Sino como un periodo que le vino muy fuerte, que vino muy fuerte, que vino de repente. Exactamente. Los dolores menstruales
en una paciente que tenga recurrencia en estos síntomas crónicos pueden producir, como esos son problemas musculares, muchas veces dicen las abuelitas que eso puede ser causa de un aborto espontáneo. No. Eso, los dolores menstruales se llama dismenorrea, ese es otro tema. No tiene nada que ver como causante de aborto, no. Lo que pasa es que en la dismenorrea, la sangre menstrual, hay un aumento de las prostaglandinas que son inductoras del dolor. Y no, porque la menstruación es que el endometrio se cae, ¿ok? Y ese endometrio tiene mucha prostaglandina, se está cayendo. En el aborto no, el endometrio está allí fijo, que es el que va a alojar el huevo. El que está reteniendo. No tiene nada que ver la dismenorrea con que yo quede embarazada y a futuro pueda tener un aborto, no. Y generalmente la incidencia de aborto en las pacientes más o menos el 15%. De todo el global de las pacientes, el 15% puede abortar. Espontáneamente. Sí, espontáneamente. Es un porcentaje como medio alto, ¿no? Pero esa es la cifra que se maneja. O sea, en abortos espontáneos. Ahora, por ejemplo, en América Latina, ¿verdad? En el mundo, la incidencia de abortos más o menos es 14 abortos por cada 1.000 mujeres. Y en América Latina duplica, 29 abortos por cada 1.000 mujeres. Dios mío, son unas estadísticas alarmantes. Vamos a ir a cumplir con nuestros compromisos comerciales y en un momento continuamos hablando sobre el aborto con la doctora Raiza Pontems.